Como tal, parecería que nuestras vidas siempre han sido así como lo son, pero la verdad es que no. Este aterrador fenómeno, si se le puede decir así, solamente lleva sucediendo por 10 años, no es una cantidad enorme y realmente un año es bastante rápido. Según lo recuerdo, tenía 10 años, seguía siendo un niño inmaduro que veía a los Power Rangers como si de verdad existieran fuerzas de poder y monstruos mutantes, así como héroes que salvan vidas y el mundo de una destrucción inminente. Creía en Santa Claus y todas esas cursilerías que a los niños les hacen creer. Mi madre era una mujer ocupada, la mayoría del tiempo se la pasaba afuera de la casa y de vez en cuando teníamos la oportunidad de salir a comer a algún lado. Esas rutinas eran frecuentes cuando mi padre murió. Creo que murió cuando tenía 5 o 6 años. Creo que, para mi madre, perder a mi padre pudo haber sido su punto de quiebre. No sé realmente cuál es su historia, y no me gustaría saberla, una revelación que tal vez traiga muchos más problemas. Pero, veamos, tenía 10 años cuando sucedió lo que llamo el primer grito. Este ocurrió a una hora que no recuerdo muy bien, solo recuerdo que mi madre había llegado más temprano de lo normal, se veía alterada, pero como todo niño de 10 años, le restaba importancia y continuaba jugando con mis figuras de acción o terminaba algunas tareas pendientes que por simple irresponsabilidad nunca había hecho. Recuerdo que mi madre de un momento a otro me dijo que fuera con ella, la seguí sin protestar, llegamos a su habitación, me pidió que me sentara en cualquier lugar, básicamente, recostarme y ponerme cómodo. Me dio unas orejeras, por lo visto, bastante gruesas y algo pesadas. Cuando me quejé del peso de las orejeras, mi madre me dirigió una mirada de intenso miedo, de inmediato cerré la boca. No puedo expresar con todas las palabras del mundo la maraña de emociones que sentí cuando el primer grito ocurrió. Tan solo recuerdo lo siguiente. Mi madre estaba revisando las ventanas como loca, me miraba y volvía a su rutina de mirar ventanas, luego venía hacia mí y me quitaba las orejeras, preguntaba si estaba bien y yo solo asentía. Para la quinta vez que hizo esta rutina, escuché un grito, instantáneamente, y como el chico inmaduro que era, empecé a llorar y a tapar mis oídos. Mi madre corrió hacia mí y me abrazó, cubriéndome los oídos, mientras ella solo se cubría con las orejeras contra aquel aterrador y agonizante grito que se escuchaba. Me desmayé seguramente. Desperté al día siguiente, me dirigí a la cocina a por un vaso de agua. Cuando llegué, no sé si grité, lloré, vomité o Dios sabe qué habré hecho. Sus ojos vidriosos y pequeños se reflejaban con la luz que entraba de la ventana. Varios pedazos de la ventana estaban alrededor del cadáver de una paloma que había chocado con tanta fuerza en la ventana, que la había destrozado y había irrumpido en la casa. Probablemente el golpe fue lo que la mató, o el tremendo cristal que tenía clavado en el vientre. De todas formas, unas horas después, mi madre había recogido el cuerpo y lo había puesto en la basura. Luego empezamos a comer ese día después del grito. Era sábado. La segunda vez que el grito se hizo presente fue una semana después, según lo recuerdo. Estaba viendo los Power Rangers en la televisión cuando mi madre irrumpió en la habitación y apagó la televisión. Luego me dijo que fuera con ella, me tendió la mano, pero esta vez le reclamé por el problema. Se enfureció de manera automática, como cuando simplemente no duermes y cualquier cosa es motivo de enojo. Ella me agarró del brazo y me llevó a la habitación de nuevo. Ella se quedó conmigo, me dio de nuevo las orejeras y me dijo que permaneciera en calma. Esa vez no me quedé callado y expresé mi duda sobre lo que estaba pasando. Como respuesta solo obtuve un cállate. Fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que algo verdaderamente malo estaba pasando. Me quedé callado y seguí todas las indicaciones de mi madre paso a paso. Cuando se hizo de día, eran las 7:35 del viernes. La curiosidad mató al gato, es un dicho, refrán o lo que sea, pero es una frase muy famosa y cierta. No hablo de que un gato curioso haya muerto, que probablemente sí hubiese pasado, me refiero más bien a la curiosidad humana. Tengo entendido que el hombre es una especie pensante, pero cuando ya no queda anda que perder, decidimos actuar antes de pensar en lo que hacemos. Eso me pasó justamente a mí. Habían pasado 3 meses desde el primer grito y yo nunca había visto qué era lo que lo ocasiona. Veíamos las secuelas después de cada grito. Peor, nunca había visto qué era lo que realmente lo hacía. Era un niño de 10 años y vivir constantemente gritos nocturnos y desmayarse era algo común ya para mí, por lo que había decidido tratar de encontrar la fuente del sonido. Busqué en mi casa, pero pensé un poco más y rápidamente descarté la idea de que mi madre pusiera esos gritos. Además, ¿cómo explicaría las extrañas manchas que manchaban los jardines de todos? Simplemente era demasiado elaborado como para que mi madre tratara de hacer algo así. Además, ¿por qué lo haría? ¿Qué necesidad hay de hacer semejante actuación?
Si estuviera haciendo una actuación o si de verdad mi madre estuviera haciendo todo eso, ¿cómo sería posible que ella y yo estuviéramos en la misma habitación? Rápidamente la idea abandonó mi mente y decidí mejor hacer lo siguiente. Miraría tras la ventana para saber de una vez por todas lo que estaba pasando. Nunca me puse a pensar, al momento de hacer mi plan, y tal vez porque solo era un chico de 10 años, que era promedio general y que siempre fue algo distraído, si mi madre habría hecho algo para evitar que viera por la ventana, daba igual, de todas formas, yo conseguiría lo que quería, así que de esta forma llevé a cabo mi plan. Empezó cuando mi madre me llevó a su habitación como solía ocurrir cuando el grito se hacía presente. Esperé pacientemente a que mi madre se distrajera con cualquier pequeñez, por insignificante que fuera. Los gritos empezaron, me acerqué a la ventana rápidamente, mi madre se había distraído con unas cosas que se habían caído, aproveché y desplegué las cortinas. Supongo que la imaginación de un niño puede llegar a ser más poderosa que el razonamiento. Nunca me quedé a pensar en si de alguna forma mi madre trataría de tapar las ventanas para que evitara ver aquello que ocasionaba los lamentos. Más pronto que tarde, mi madre se dio cuenta de mi acción y se dirigió rápidamente hacia mí. Me agarró y cerró las cortinas, cubriendo lo poco que mostraba la ventana. Me sentó en la cama. Creo que trató de reprenderme, pero simplemente los gritos y lamentos eran más fuertes que su sermón. Fue ahí cuando los intentos de ver qué ocasionaban los lamentos cesaron. Para resumir mi vida después de eso y no hacer más largo el contexto de estos escabrosos hechos, solo me dedicaré a decir que nunca supe verdaderamente lo que provocaba esos sonidos. Mi madre murió antes de que me lo dijera, pero si me lo hubiera dicho, seguramente hubiera acabado igual que ella, pero de todas formas hasta hoy. De hecho aún no logro descubrir eso, pero tengo un plan, mas no obstante, me gustaría decir que el lugar en el que me encuentro es un sótano de un amigo de casi toda la vida. Tengo 20 años, no tengo trabajo, principalmente por las razones que ya les había mencionado. Mi compañero y yo nos apoyamos lo más que podemos, más ahora que las cosas se han puesto muy difíciles. Me gustaría decir que lo que está pasando es una broma o una clase de efecto secundario, pero sería poco tomando en cuenta la gravedad de este asunto. Me gustaría ponerlos en contexto, pero creo que ya los he abrumado demasiado con la introducción de esta. Bueno, es que ni siquiera puedo llamarlo biografía o algo así, pero considero que es más fácil comprender estos hechos con un ejemplo simple, rápido, pero efectivo. Fue hace 2 o 3 días, mi compañero y yo nos encontrábamos en medio de una noche de grito. Como siempre, los lamentos eran demasiado insoportables y muy monótonos como la mayoría de las veces, pero esta vez pasó algo diferente. Nunca nos atrevíamos a salir del sótano, pero sea lo que haya sido, la cosa que cayó y que golpeó nuestro techo, debió de haber sido, o muy grande, o muy pesado, porque el ruido que hizo al chocar fue demasiado fuerte, no tanto para ser más fuerte que los gritos, pero sí lo suficientemente para ser escuchado, como aquellos golpes de batería que no se oyen tanto por el ruido de las guitarras. Creo que esa comparación no tiene nada que ver con el caso, pero me resulta fácil entenderlo así. Sé que dije que la situación era muy difícil y de hecho lo es difícil porque no hemos salido del sótano desde que escuchamos ese golpe. Como dije, seguramente es algo muy grande porque un animal normal no podría ocasionar tal ruido y menos con esos gritos. Mi compañero está cada vez más nervioso, la poca comida que tenemos apenas y alcanzaría para 1 o 2 días, con suerte hasta 3, tratamos de mantenernos alimentados en caso de que los suministros se agoten, pero digamos que comer una lata de sopa precocida cada 2 días, no es precisamente una forma de calmar el hambre. Me parece muy curioso el comportamiento de los animales, se han vuelto, pareciera que locos. La mayoría de las aves vuelan en círculos, lo sé porque acompañé a mi amigo una vez a buscar comida. Los perros actúan de formas muy bizarras, vi a uno revolcarse en trozos de carne de lo que parecía ser de otros perros, como si de tierra se tratase. Es como si los gritos de lo que sea que los provoca, estuvieran alterando la naturaleza o los sentidos de los animales. Creo que no me podría quejar, porque así tendríamos más comida. Suena cruel, pero es una realidad. Le dije a mi amigo que se calmara, buscamos más suministros y encontramos 7 latas de frijoles y 2 botellas de agua, ambas vacías. Viendo el lado positivo a eso, al menos tenemos 2 botellas más donde almacenar agua. Necesitábamos salir, la comida ya es muy escasa y necesitamos recursos para poder calentar nuestra comida y poca agua. En el sótano desmontamos una lavadora vieja y la transformamos en una parrilla casera, ponemos las latas o la carne arriba y abajo va el fuego. Este no puede quemar la casa, pues está tapado, es como un microondas pero muy casero.
Le dije a mi amigo que sería yo el que saldría, trató de negarse pero lo convencí rápidamente. Después de todo, no es la primera ni la última vez que salgo, ya lo había hecho antes cuando trataba de encontrar al causante de los gritos. Sin embargo, normalmente mis esfuerzos eran infructuosos, también por eso, quería salir ese día y solo. Agarré una mochila vieja que normalmente usábamos para traer nuestros suministros y salí de nuestro refugio. Cuando salí y observé la casa, noté tres cosas. Una, el cielo se veía demasiado pálido, como si hubiera perdido su color natural. 2. Estaba viendo el cielo cuando se suponía estaba dentro de una casa de 2 pisos. 3. Al parecer algo sí cayó de los cielos y por lo visto, era, o muy grande, o alguna cosa que había explotado, pero rápidamente dejé eso de lado porque no veía que algo se hubiera quemado. Además, el humo habría entrado al sótano, a pesar de ser una puerta resistente, no impediría que el humo se escapase por los huecos. Resumiendo la exploración, solo encontré 4 botellas de agua, una llena y las otras a medias, un pan grande, un tubo de metal y 6 latas de comida enlatada. Ya era de noche, había olvidado lo bellas que se veían las estrellas hasta que el cielo empezó a llorar, luego me di cuenta de que estaba imaginando cosas y volví al refugio. Esta habría sido una noche tranquila, de no ser por lo que probablemente sería el peor error de nuestras vidas. Mi compañero abrió la puerta del sótano, debido a que había escuchado unos sonidos algo particulares, como él los describe. La puerta daba a unas escaleras que salían hasta la planta baja de la casa. De no haber sido porque yo también vi a esa maldita cosa, nadie más, me incluyó, le hubiera creído. Cuando trató de abrir la puerta, rápidamente fue sorprendido por una grotesca criatura que intentaba entrar. Creo que lo único que alcancé a ver eran sus manos, pero es que no tenía manos, sea lo que sean esos tentáculos, tenían ojos de toda clase de colores. Esos ojos parecían estar llorando. Mi compañero y yo logramos hacer que la criatura se fuera. Después de eso, la noche siguió tranquila. Siento una curiosidad demasiado grande, necesito saber qué es lo que ocasiona esos lamentos. Son horribles, claro. Las orejeras improvisadas que mi amigo y yo hicimos, nos han servido mucho. Ahora mismo pondré en marcha mi plan. Durante mi expedición, encontré de entre las casas opacas y algunas en ruinas, una farmacia, parcialmente saqueada. No encontré nada que me sirviera, la mayoría de los medicamentos estaban caducados. Quería encontrar algún medicamento para dormir, peor no encontré nada similar. Sin embargo, un medicamento caducado probablemente le hiciera algo a mi compañero. No sé absolutamente nada de medicamentos, pero creo que así funcionan. Teóricamente envenené a mi compañero con los medicamentos caducados que había traído, los había molido y puesto en su comida y algunos más en el vaso de agua que se iba a tomar. Empezó a sentirse mal, pero no pensé que unos medicamentos caducados pudieran intoxicar a alguien como le sucedió a mi compañero. Obviamente no actuaron de inmediato, pero empezó a sentirse muy mal, o eso me dijo. Supongo que los 2 medicamentos diferentes le habrían provocado algo más grave. Como mencioné, no soy experto en medicina y creo que nunca lo seré. Creo que nunca podré hacer nada más, considerando que ya no tengo un propósito. Cuando mi amigo se enfermó por los medicamentos, salí de nuestro refugio lentamente. El panorama que me encontré al salir fue demasiado tétrico, nostálgico, triste, desolador. ¿Era yo la única persona que estaría viendo algo así, o eso supuse? En el cielo gris, pálido como la última vez, levitaban cientos de miles de criaturas. Parecían pulpos, pero no lo eran. Sus pieles se veían purpuras, pero de un púrpura muy apagado. Tenían manos de tentáculos con ojos de colores que goteaban viscosidades negras. Sus cabezas eran como las de cualquier humano. Sus pies eran de la misma forma que la cabeza humana. Sin embargo, sus pieles eran muy lisas y purpuras, como ya dije. Estaban colgados en el cielo, como si un anzuelo clavado a sus cabezas estuviera sobre ellos. Me quedé atónito viendo la escena. No me di cuenta de que era de noche hasta que empecé a escuchar los gritos en el cielo. Esta vez, como si de un coro de la muerte, o una corte de monstruos, las criaturas empezaron a llorar al son de los gritos desgarradores de... Era la luna. Estaba perfectamente visible, posiblemente más grande que cualquier otra vez que la haya visto. Estaba perfectamente redondeada, estaba llorando, las criaturas lloraban, la gente lloraba, los ángeles, el cielo, el infierno, todo lo que alguna vez existió o existe, estaba llorando. Yo estaba llorando, las criaturas descendieron de los cielos sin estrellas, las lágrimas habían extinguido estrellas. Pero todavía no tenía el poder suficiente para extinguir nuestro mundo, ni mucho menos, nuestra galaxia.
Comprendía el porqué de la paranoia de mi madre, comprendí que ella, de entre muchos otros hombres, mujeres, niños o ancianos, habían visto la luna tal cual y como se supone es. La luna es un ser complejo, no es un satélite, es un ser cósmico que estuvo dormido por años, un ser que aparecía cada noche, pero que cada vez, aparecía más y más. La luna tiene dos caras. Eso en realidad es falso, o más bien, es literal. La luna tiene cara. La luna tiene ojos. La luna puede llorar. La luna puede desatar un infierno cuando quiera. Pero ¿por qué precisamente nosotros debíamos de ser los elegidos para tal desgracia? No es ni siquiera el hecho de que nos usaran como experimento lo que más me aterra de esto. Lo verdaderamente aterrador es saber qué cosas hay por ahí, flotando en el espacio infinito. Esa noche que la luna empezó a llorar, esa noche que sus ángeles deformes, hambrientos de tristeza para su señora la luna, ascendieron cuando ya no había más miseria que consumir. Me encontraron, la única persona junto con mi moribundo amigo que no había sucumbido aún a la presencia pura de una luna viva y triste. Su tristeza es infinita como el universo, ella seguirá esparciendo tristeza. Quisiera recordar todos los momentos que pasé con mi madre, todos aquellos momentos que la vi preocupada e histérica, todos los momentos en los que la vi mirar al cielo de las noches sin lamentos, solo recordando la cara de una luna que está triste y está viva. No creo que esto sea una especie de castigo, es más bien una realidad, un hecho que siempre estuvo ahí, pero que nadie vio porque el mismo hecho nunca se hacía presente, y cuando lo hizo, nadie estaba preparado para descubrir que somos cosas diminutas, existiendo en un mundo que posiblemente ni siquiera es grande. El universo nos lo gritó refunfuñando, transmitió el mensaje de lástima a través de la luna que ahora está viva, permanecerá viva para siempre y por siempre, llorando incansablemente, su cansancio es nulo, su llanto es perpetuo. No me queda nada más que refugiarme, escribir mis últimas líneas antes de caer en la locura o antes de que los ángeles de la luna viva me encuentren. Yo solo era un niño cuando la luna decidió cobrar vida, ella no hizo nada más que mostrar su verdadera naturaleza cósmica, posiblemente transmitida desde la creación del infinito. Mostró su rostro melancólico, lleno de una tristeza infinita. El hombre lo que hizo, fue solo seguir su ejemplo, llorando hasta que no pudiera llorar más, gritando hasta que la voz ya no aguanta más, creyendo que estará a salvo, en un universo que es infinito. Eso fue muy descriptivo, dijo el visitador a su compañero. Creo que sí, respondió el compañero de visitador. ¿Crees tener alguna idea de lo que le haya pasado a esta especie? El compañero de visitador negó con la cabeza y se dirigió a la cápsula de escaneo. Por lo visto este sistema se ha visto afectado por un suceso que tiene que ver con lo que en ese cuaderno antiguo se describe, dijo el compañero de visitador mientras subía y se acomodaba en el asiento del conductor, mientras que con un gesto de mano le ordenaba que se acercara. ¿A qué te refieres?, preguntó visitador. Hablo de que las criaturas que habitaron aquí fueron testigos de un fenómeno tan raro con una probabilidad de 1 entre 10 decillones. Debieron de haber estado muy orgullosos entonces, de haber sido testigos de tal evento ¿o no? El compañero de visitador lo miró. ¿Qué te parece que dice ese cuadernillo? Visitador volvió a mirar el cuaderno. Supongo que tienes razón. Lo guardó en una cápsula de recolección de materia y la puso detrás de la nave de escaneo, subió con su compañero y empezaron a hacer hipótesis sobre lo que realmente habría pasado en aquel planeta antes firme y ahora estéril. A propósito, ¿sabes qué clase de fenómeno es el que experimentaron aquí?, preguntó visitador a su compañero. No tengo idea, solo sé que es muy raro. La nave se fue alejando lentamente, dejando atrás las ruinas de la casa en la que alguna vez se había alojado el último ser humano de la Tierra en haber visto los horrores de su mundo. Mientras todo esto pasaba, los ángeles de una luna viva empezaron a descender del cielo, ahora muerto, lentamente.